Desde los samuráis legendarios hasta los guerreros capaces de cortar montañas, la figura del espadachín se ha convertido en uno de los símbolos más importantes del anime. Pero ¿quiénes son realmente los mejores? En este video veremos los 10 espadachines más rotos del anime, del peor al mejor. Cada puesto de esta lista fue asignado tras un análisis riguroso de 5 variables: potencia, velocidad, técnica, resistencia y versatilidad. Número 10. Ersa Scarlet. En el puesto número 10 arrancamos fuerte con Ersa Scarlet, conocida como Titania, la reina de las hadas. Es una de las magas de clase S más poderosas del gremio Fairy Tail. ¿Por qué entra en este top? Porque Ersa es el puente perfecto entre la esgrima física tradicional y la magia de gran escala. A diferencia de un guerrero que depende de una sola espada, ella domina la magia de reequipamiento, una habilidad espacial que le permite acceder a una dimensión de bolsillo para cambiar de armas y armaduras en milisegundos, permitiéndole adaptar su estilo en medio de sus combinaciones más rápidas, con más de 100 trajes y cientos de espadas a su disposición. Esta increíble fuerza nace de un pasado marcado por la tragedia. Tras ser abandonada de niña, fue capturada por un culto oscuro como esclava en la Torre del Cielo. Allí conoció a Yegal, quien le dio el apellido Scarlet por el tono de su cabello. Tras ser torturada y perder su ojo derecho, el sacrificio del anciano Rob despertó su poder. En un arranque de rabia, Ersa usó telequinesis para controlar decenas de armas de hierro en el suelo y liderar la rebelión. Al unirse a Fairy Tail, le implantaron un ojo de cristal mágico que no puede emitir lágrimas, una cicatriz simbólica de alguien que ya había llorado la mitad de su vida. Durante años, sus pesadas armaduras metálicas funcionaron como un escudo psicológico para proteger su inseguridad. Sin embargo, al aprender a confiar en sus amigos, entendió que su verdadero poder no reside en placas de acero. Cuando necesita llevar su ofensiva al límite absoluto, se despoja de la armadura pesada y viste ropa ligera de tela para darlo todo. En el campo de batalla es una amenaza impredecible, domina katanas, mandobles, lanzas y hachas por igual, e incluso puede sujetar empuñaduras con los pies si sus brazos quedan inmovilizados. La sola presión del aire al mover sus hojas corta el acero a distancia. Puede controlar espadas flotantes en abanico, imbuir sus filos con elementos o magia de Dragon Slayer y hasta rebanar conceptos intangibles como el espacio aéreo invisible de sus enemigos. Para rematar, su resistencia está fuera de escala humana. Soportó con su armadura diamantina el impacto del cañón de Júpiter, un arma diseñada para borrar un gremio entero. Derrotó a la demonio Kyoka a puros reflejos tras perder los 5 sentidos y tener su dolor multiplicado, y en su hazaña más épica se impulsó hacia la estratosfera con casi todos los huesos rotos para cortar a la mitad un meteoro gigante usando un solo brazo funcional. Por esta combinación brutal de técnica, versatilidad y un aguante indestructible, Ersa Scarlet se queda con la 10ª posición. Y si este solo es el punto de partida de la lista, imagínate la clase de monstruos que nos espera en los siguientes puestos. Número 9. Gatsu. En el puesto número 9 tenemos a un monstruo con la espada, Gatsu, el legendario espadachín negro de Berserk. Y no, él no gana sus peleas con elegancia ni con movimientos perfectos. Lo suyo es sobrevivir a cualquier precio. Cada combate es una carnicería donde la fuerza bruta, la resistencia y un instinto salvaje lo convierte en una auténtica máquina de matar. Su maestría no viene de una escuela de esgrima, sino de la necesidad pura de sobrevivir. Nacido del cadáver colgado de su madre y criado entre mercenarios, entrenó con espadas pesadas para adultos, lo que alteró su anatomía para manejar pesos desmedidos. Tras destacar como el implacable capitán de la vanguardia de la banda del halcón y sobrevivir él solo contra 100 soldados, su vida se convirtió en una pesadilla durante el eclipse. Traicionado por Griffith, Gatsu se amputó su propio brazo izquierdo para liberarse de las fauces de un demonio. Esto porque, según su amigo, le estaba aplicando llaves de lucha libre a su morrita, perdió el ojo derecho y recibió la marca del sacrificio. Esta maldición lo dejó con un pie en el mundo humano y otro en el mismísimo infierno, atrayendo espíritus y entes demoníacos todas las noches, lo que le impide descansar y lo obliga a vivir en un combate perpetuo. Para sobrevivir necesita un arma a su medida, la legendaria Dragon Slayer o Matadragones, forjada por el herrero Godot por orden de un rey que exigió un arma capaz de derribar a un dragón. Es una losa de hierro macizo
macizo de casi 2 metros, tan absurdamente pesada que fue sepultada en el olvido, al ser considerada inútil para cualquier humano. En manos de Gatsu, esta espada no busca un corte limpio, sino actúa como una masa de impacto cortante capaz de pulverizar armaduras de placas, escudos y huesos de un solo golpe. Además, tras ser bañada en la sangre y malicia de miles de apóstoles, la hoja se impregnó de energía espiritual, permitiéndole dañar entes astrales y seres divinos totalmente inmunes a las armas terrenales. Entre sus hazañas más impresionantes, decapitó de un solo espadazo al general Boscong, junto con la cabeza de su caballo acorazado. Derrotó al temible apóstol Wyald siendo un simple humano. Atravesó la manifestación astral de Slan y destrozó el escudo y la piel de Corydon del gigantesco apóstol Grumble, tras desatar el poder de la armadura Berserker. Concebido por Kentaro Miura con influencia del cine de acción de los 80, Fears of the North Star y el manga Dororo, el personaje guarda una alucinante coincidencia histórica con Gottsborn Berlichken, un mercenario alemán del siglo XVI que peleaba con una prótesis de hierro articulada. Por si fuera poco, su legado redefinió la fantasía oscura moderna, siendo la inspiración directa de obras como Dark Souls y Elden Ring. Por su resistencia insuperable, su determinación para que no le hagan NTR y su capacidad para masacrar demonios a pura fuerza de voluntad, Gatsu se queda firmemente con la 9ª posición. Número 8. Nanashi. No todos los grandes espadachines necesitan poderes para imponer respeto, y Nanashi es la prueba perfecta. El protagonista de Sword of the Stranger ocupa el puesto número 8 gracias a su dominio de la espada que parece sacado de la historia real. Cada movimiento, cada bloqueo y cada corte se basan únicamente en habilidad y disciplina. Su maestría nace de un pasado marcado por el rechazo y el trauma, siendo el único superviviente extranjero de un naufragio en el Japón feudal. Sufrió tanta discriminación por su cabello rojo que tuvo que teñírselo de negro para encajar. Como mercenario en la violenta era Sengoku, cometió el peor error de su vida al obedecer la orden de ejecutar a 2 niños inocentes. Consumido por el remordimiento y perseguido por pesadillas, ató la empuñadura de su katana a la funda con un cordón blanco para jamás volver a desenvainar, hasta que cruza caminos con Kotaro, un niño huérfano perseguido por emisarios de la dinastía Ming. Lo que inicia como un trabajo de escolta a cambio de una joya de jade se convierte en su verdadero camino de expiación moral. Su estilo de pelea se divide en 2 fases muy claras. En la primera, con la espada atada, usa la funda metálica como un garrote defensivo, aplicando técnicas de Jujutsu, el arte marcial tradicional japonés centrado en el combate cuerpo a cuerpo, los agarres y la manipulación de la fuerza del oponente, y asestando golpes precisos en nervios, articulaciones y el plexo solar para neutralizar enemigos sin derramar una sola gota de sangre. Pero todo cambia cuando la vida de Kotaro está en peligro y Nanashi rompe el cordón blanco que mantenía atada su espada. En ese momento deja atrás sus promesas y muestra por qué es considerado uno de los mejores espadachines del anime. Su estilo es tan preciso como letal, puede pelear con ambas manos, esquivar proyectiles a muy corta distancia y mantener el control absoluto de cada movimiento, incluso sobre barro, nieve o mientras soporta heridas graves y temperaturas extremas. Su arco alcanza el clímax en su duelo contra Luo Lang. Esta secuencia fue inmortalizada por la animación de Yukata Nakamura, quien sin usar efectos digitales estrafalarios ni trucos de velocidad empleó motion arcs, arcos de movimiento, para simular la distorsión del choque de las espadas a hipervelocidad, cuidando al milímetro la inercia corporal sobre la nieve, el reparto del peso y el manejo del mai, distancia táctica sin cortes bruscos. Por su esgrima realista perfecta, su complejidad moral y por estelarizar uno de los duelos más aclamados en la historia de la animación, Nanashi se queda firmemente con la 8ª posición. Número 7. Ichigo Kurosaki. El puesto número 7 le pertenece a un espadachín que rompió todas las reglas del universo, Ichigo Kurosaki de Bleach. Lo impresionante de Ichigo no son solo sus múltiples transformaciones, sino el origen de su poder. Al combinar habilidades de Shinigami, Quincy
casi hollow y humano, terminó convirtiéndose en un guerrero completamente fuera de lo común, y cuando descubrió el verdadero potencial de su Zanpakuto durante la guerra sangrienta de los 1000 años, dejó claro por qué merece un lugar entre los mejores espadachines del anime. Esta fuerza descomunal no es un producto del azar, sino una genética verdaderamente única en su universo. Ichigo es un híbrido cuádruple. Por el lado paterno, hereda la sangre de Isshin Chiba, ex capitán del Gotei 13, lo que le otorga una reserva espiritual inagotable. Por parte de su madre, Masaki lleva la sangre de una Quincy pura, permitiéndole usar instintivamente defensas como el Blue Bennett. A esto se le suma la infección del Hollow artificial, que se fusionó con su poder de Shinigami para convertirse en la verdadera esencia de su Zanpakuto, junto con el posterior despertar de sus habilidades de Fullbringer en el mundo humano. El momento que terminó de convertir a Ichigo en un espadachín de otro nivel llegó durante la guerra sangrienta de los 1000 años. Ahí descubrió que la espada que había usado durante casi toda la serie ni siquiera era su verdadera Zanpakuto. El anciano Zangetsu era en realidad la manifestación de sus poderes Quincy, mientras que en su auténtico espíritu siempre había sido un lado hollow. Después de que su primera espada fuera destruida, viajó al palacio del rey espiritual, donde Oetsu Nimaiya, el creador de la Zanpakuto, forjó sus verdaderas armas. Al aceptar todas las partes de su identidad, Ichigo despertó su verdadero Shikai, formado por dos espadas, y más tarde liberó su verdadero Bankai, alcanzando un nivel de poder tan descomunal que Jun Yabach, capaz de ver y alterar el futuro con The All Might, prefirió destruir esa espada antes de enfrentarse al riesgo de recibir un solo golpe. Lo deslumbrante es que Ichigo logró dominar este nivel casi por puro instinto. Sin una formación tradicional de años, le bastaron apenas 10 días de entrenamiento con Urahara para ponerse al tiro con monstruos de la esgrima como Saraki Kenpachi y superar la velocidad marcial de Kuchiki Byakuga. Su estilo de combate integra una movilidad intocable al combinar instintivamente las tres técnicas de velocidad suprema de su universo: el Shunpo de Shinigami, el sonido del Hollow y el Herinkyaku de los Quincy, junto con un repertorio destructivo encabezado por el Gensuga Tensho. En su estado de doble espada, esta técnica evoluciona al Gensuga Shishio en forma de cruz, e incluso logra fusionar un Gran Rey Zero imbuido en un Gensuga Tensho, capaz de infligir daño directo a entidades divinas. Por su potencial híbrido ilimitado, su velocidad absurda y una potencia de corte capaz de aterrar a seres divinos, Ichigo Kurosaki se queda firmemente con la séptima posición. Número 6. Sakata Gintoki. Si solo lo conoces por sus chistes, podrías pensar que Gintoki no tiene nada que hacer en este ranking, pero esa impresión desaparece en cuanto desenvaina su Bokuto. Pelea sin poderes sobrenaturales, sin transformaciones y sin trucos. Aún así, ha sido capaz de vencer a guerreros de una poderosa tribu Yato, alienígenas con una fuerza descomunal e incluso enemigos que parecían imposibles de derrotar. Todo gracias a una técnica de espada pulida por años de experiencia y un talento fuera de serie. Esta maestría nació de una infancia empapada en sangre tras sobrevivir de niño saqueando cadáveres en los campos de batalla. Fue recibido por el maestro Yoshida Yosho en la escuela Shoka Son Goku, donde aprendió por primera vez los valores del Bushido. Durante la invasión a Amanto y el estallido de la guerra Yoi, se alistó junto a Tagazuki y Katsura, ganándose el apodo de Shiroyasha debido a la ferocidad animal que desplegaba en el frente y a su túnica blanca bañada en sangre. Sin embargo, su vida se quebró cuando las fuerzas enemigas lo obligaron a tomar una decisión desgarradora para cumplir la última promesa de proteger a sus compañeros. Tuvo que decapitar a su propio maestro, pero Gintoki tomó una decisión que cambió por completo su destino. En lugar de seguir viviendo para la guerra, creó el Yorotsuya y transformó su espada. Ya no la blandía para matar, sino para defender a las personas más importantes en su vida. Su forma de pelear también es muy diferente a la de un samurái tradicional. Gintoki no sigue las técnicas clásicas ni movimientos aprendidos de memoria. Su estilo nació en el campo de batalla, donde cada combate lo obligó a confiar en sus reflejos y en su instinto para sobrevivir. Y aunque su arma principal es un simple Bokuto llamado Toyako, no es una espada de madera cualquiera. Según él, la compró en una teletienda nocturna, pero en realidad está hecha con la madera del extinto árbol alienígena Hoshikudaki, lo que explica por qué puede destrozar armaduras de acero e incluso partir maquinaria pesada de un solo golpe. En el apartado físico,
mágico Jintoki es un monstruo de la biomecánica. Sus reflejos le permiten interceptar flechas, desviar disparos y esquivar ataques a quemarropa. Posee una insensibilidad al dolor aterradora que le permite seguir luchando tras sufrir perforaciones masivas o vértebras aplastadas, e integra patadas, rodillazos y cualquier arma del terreno para romper la guardia del rival. Y cuando entra en su estado de ira berserker, su fuerza neuromuscular explota al tal grado que es capaz de romper katanas enemigas en pleno movimiento, usando únicamente la fuerza de su mandíbula y dientes. Número 5. Artoria Pendragon. Entramos oficialmente al top 5 y lo hacemos con una auténtica leyenda, Artoria Pendragon, mejor conocida como Saber the Fate. Su dominio de la espada es tan elegante como letal, pero lo que realmente la coloca entre los mejores espadachines del anime es que combina esa técnica impecable con una fuerza sobrehumana, un enorme poder mágico y alguna de las armas más poderosas de toda la franquicia. Detrás de su habilidad con la espada también hay una historia marcada por el sacrificio. Desde muy joven fue entrenada por Merlín y tuvo que ocultar su verdadera identidad para convertirse en el rey de Gran Bretaña. Con apenas 14 años desenvainó la legendaria Excalibur, o Calibur en este caso, un hecho que detuvo su envejecimiento y la mantuvo con la apariencia de una joven de 15 años. Durante años lideró incontables batallas sin conocer la derrota, hasta que la tragedia de Camlan cambió su destino. Pero toda esa historia no serviría de nada sin una técnica a la altura. Saber es una espada china extraordinaria gracias a una combinación de habilidad, instinto y poder mágico. Su instinto le permite anticipar el peligro y reaccionar en cuestión de instantes, esquivando ataques que para cualquier otro serían imposibles de evitar. Al mismo tiempo, su Mana Burst potencia cada uno de sus movimientos, dándole una velocidad y una fuerza devastadora con cada golpe de espada. Y si todo esto no fuera suficiente, su arsenal termina de convertirla en una auténtica leyenda. Con Invisible Air oculta la verdadera longitud de su espada y lanza potentes ráfagas de viento para sorprender a sus enemigos. Calibur libera enormes cantidades de energía mágica, pero su carta definitiva es Excalibur, la espada sagrada creada por el propio planeta, capaz de desatar un gigantesco rayo de luz que arrasa con fortalezas y ejércitos enteros en un solo ataque. Y cuando la situación parece imposible, todavía cuenta con Avalon, su legendaria vaina, que acelera su recuperación y al activarse la protege prácticamente de cualquier ataque, convirtiéndola en un rival demasiado roto. ¿Y por qué Saber se queda con el puesto número 5? Supera con claridad a los espadachines que dependen únicamente de su habilidad gracias a su fuerza sobrehumana, su enorme poder mágico y defensas como Avalon, que la vuelven extremadamente difícil de vencer. Sin embargo, todavía está en un escalón por debajo de los personajes más descomunales del anime, ya que su poder sigue dependiendo de administrar bien su mana y de aprovechar al máximo su experiencia en combate. Por todo esto y por ser uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia Fate, Saber marca el inicio del top 5. Número 4. Yoriichi Tsugikuni. En el puesto número 4 encontramos al hombre que redefinió lo que significa ser espadachín en Demon Slayer. Yoriichi no solo fue el cazador de demonios más poderoso de su época, sino la figura sobre la que se construye toda la historia de la serie. Él creó la respiración del sol, el estilo del que nacieron todas las demás respiraciones, y logró una hazaña que nadie más pudo repetir: llevar a Muzan Kibutsuji al borde de la muerte. Aquel enfrentamiento fue tan devastador que Muzan cargó con ese miedo durante siglos, demostrando que incluso el rey de los demonios nunca pudo olvidar a Yoriichi. La historia de Yoriichi es tan impresionante como trágica. Desde que nació quedó claro que era diferente. Llegó al mundo con la marca del cazador y cuando apenas tenía 7 años derrotó a un maestro de esgrima con una velocidad tan increíble que nadie pudo seguir sus movimientos. Años después, la muerte de su esposa embarazada a manos de un demonio lo llevó a unirse al cuerpo de exterminio. Fue entonces cuando creó la respiración del sol, el estilo que daría origen a las demás respiraciones, para que otros guerreros pudieran adaptarlas a sus propias capacidades. Pero su mayor hazaña llegó en su enfrentamiento contra Muzan. En un solo ataque lo dejó completamente incapacitado, destruyendo la mayor parte de su cuerpo en apenas un instante. Ni siquiera las tragedias lograron quebrarlo. Después de que su hermano Michikatsu eligiera convertirse en el demonio Kokushibo y de ser apartado del cuerpo de exterminio, Yoriichi decidió preservar su legado. Entregó sus pendientes Hanafuda y transmitió las 12 formas de respiración del sol a la familia Kamado a través de la danza Hinokami Kagura. Muchos años después, ya con más de 80
años y completamente ciego, volvió a encontrarse con Kokushibo. Aún en ese estado fue tan rápido que logró herir de gravedad a su hermano antes de morir de pie por causas naturales. Nunca conoció la derrota y hasta su último instante demostró por qué era el espadachín más temido de su era. Su rendimiento marcial no se basaba en un entrenamiento convencional, sino en facultades innatas operando en la cúspide de la evolución humana, a diferencia de otros cazadores que morían antes de los 25 años por el estrés de la marca. Yoriichi demostró inmunidad biológica absoluta, alcanzando la vejez en plenitud física. Pero lo que hacía realmente aterrador a Yoriichi no era solo su velocidad, sino su capacidad para leer el combate. Gracias al mundo transparente podía ver el cuerpo de sus enemigos como si fuera un mapa, anticipando cada movimiento antes de que ocurriera, y con el estado abnegado eliminaba por completo cualquier intención de atacar, haciendo que su presencia fuera prácticamente imposible de detectar hasta que su espada ya había alcanzado al objetivo. Por último, su capacidad para teñir su espada Nichirin de un rojo carmesí brillante le permitía cauterizar la carne demoníaca a nivel celular, anulando la regeneración instantánea de entidades superiores y dejando cicatrices que continuaron ardiendo en el cuerpo de Muzan siglos después de su enfrentamiento. Número 3. Führer King Bradley. Entrando al podio de honor, el tercer puesto le pertenece a la manifestación absoluta de la letalidad y la esgrima militar pura, el Führer King Bradley de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mientras muchos espadachines del anime dependen de poderes sobrenaturales, ataques de energía o técnicas capaces de destruirlo todo a su alrededor, King Bradley demuestra que no necesita nada de eso. Su fuerza es algo mucho más simple y precisamente por eso es uno de los personajes con más aura y aterrador del anime. Una técnica de espada llevada al límite y una capacidad de percepción que le permite anticipar prácticamente cualquier movimiento. Lo que hace todavía más interesante a Bradley es que en un principio ni siquiera era un homúnculo, era un niño huérfano seleccionado para el proyecto secreto del candidato a Führer número 12, donde decenas de jóvenes fueron sometidos durante años a un entrenamiento brutal de esgrima, estrategia y acondicionamiento físico con un único objetivo: crear al gobernante perfecto. Pero el verdadero cambio llegó cuando introdujeron en su cuerpo una piedra filosofal, un artefacto alquímico legendario creado mediante el sacrificio masivo de vidas humanas y cargado con la energía vital de sus almas. El proceso de asimilar este núcleo fue tan violento que acabó con la mayoría de los candidatos. Sin embargo, Bradley logró dominar aquella sangrienta lucha interna y terminó convirtiéndose en el primer homúnculo creado a partir de un cuerpo humano. Y aquí aparece una de sus mayores debilidades: Bradley puede morir como un humano. A diferencia de otros homúnculos, envejece con normalidad y no cuenta con una regeneración instantánea que pueda salvarlo de heridas graves. Esto significa que cada batalla tiene que cuidar lo que hace, de lo contrario puede expirar en cualquier momento. No puede darse el lujo de recibir golpes innecesarios, debe esquivar, bloquear y atacar con una exactitud casi perfecta. Ahora, ¿qué es lo que hace que Bradley sea una bestia absoluta con la espada? Todo se reduce a una combinación letal: su técnica brutal con armas blancas sumado a algo que parece sacado de los cuentos de Disney, el ojo definitivo. Este tipo lo esconde bajo un parche todo el tiempo, haciéndose pasar por un militar más, pero debajo tiene la marca de Uroboros tatuada en la pupila y básicamente funciona como una supercomputadora que procesa el combate en tiempo real. Y aquí viene lo interesante: esto no hace que Bradley vea el futuro como si tuviera una bola de cristal, y es lo que le hace farmear aura como un campeón. Su ojo capta el detalle físico más mínimo de su oponente, la tensión en los músculos justo antes de atacar, el peso cambiado de un pie a otro, hasta el aire que se mueve cuando alguien lanza un golpe. Incluso puede detectar grietas o puntos débiles en una armadura o en cualquier objeto frente a él. O sea, con solo mirarte, Bradley ya sabe por dónde va a venir tu ataque y ya tiene calculada la respuesta perfecta, gastando el mínimo de esfuerzo posible. Y esa capacidad no se queda solo en la teoría, se refleja pelea tras pelea. Primero cuando vuelve solo al cuartel central y se enfrenta él solo a todo un pelotón armado, con ametralladoras y hasta un tanque, esquivando balas a puro estilo Matrix. Corta proyectiles de cañón en pleno vuelo y destruye el tanque usando únicamente su espada. Y para cerrar con broche de oro, en su duelo final contra Scar, ya sin un ojo, con el abdomen destrozado y hasta sin brazos, sostiene su espada rota
frota con los dientes para dar el golpe final. Bradley no gana solo por ser sobrehumano, gana porque simplemente no sabe rendirse. Y para despedir el tercer lugar recordamos una de sus mejores frases: abran los ojos, Dios no es más que una construcción creada por el hombre para inspirar temor y promover el orden. Si desean verme abatido por todas estas atrocidades, usen sus propias manos para hacerlo, no las de Dios. Una frase que resume perfectamente al personaje. En el mundo de Bradley no hay espacio para la fe, solo para la voluntad de quienes atreven a actuar. Número 2. Himura Kenshin. Y si Bradley demostró que es un espadachín que puede convertirse en una auténtica máquina de matar, el puesto número 2 nos presenta justamente lo contrario. Bueno, por lo menos hasta que le tocan los huevos. Himura Kenshin es uno de los espadachines más habilidosos de todo el anime, pero lo interesante es que su mayor virtud no está en cuánto puede destruir, sino en su capacidad para decidir cuándo no hacerlo. Antiguamente conocido como Hitoriki Batosai, Kenshin fue uno de los asesinos más temidos de la revolución japonesa. Sin embargo, después de todo lo que hizo, decidió abandonar ese camino y juró no volver a matar. Y es aquí donde su estilo de combate se vuelve realmente impresionante. Kenshin conserva toda la habilidad de un asesino, pero ahora tiene que pelear limitándose voluntariamente para no quitarle la vida a su oponente. Para conseguirlo, utiliza la famosa Sakabato, una espada de filo invertido que le permite combatir sin matar. Y para entender de dónde viene toda esa habilidad, hay que mirar a la persona que inspiró a Kenshin, Kawakami Kensai, uno de los 4 grandes Hitoriki de la facción Isshin-Shi, esos que se dedicaban a eliminar objetivos en pleno día, bajo la ideología de restaurar el poder imperial. Y las conexiones entre ambos son bastante fuertes. Físicamente Kensai era de baja estatura, delgado, con rasgos tan finos que muchas veces lo confundían con una mujer, algo que se refleja directamente en el diseño de Kenshin. En cuanto al estilo de pelea, en la vida real usaba posturas extremadamente bajas al momento de desenfundar, y de ahí es justo de donde Watsuki sacó conceptualmente el Hiten Mitsurugi de Kenshin. Pero aquí es donde la historia se separa. Kensai siguió en camino de la violencia hasta el final, se puso a la occidentalización de Japón y terminó ejecutado en 1872. Kenshin en cambio rompe con ese destino, se convierte en un vagabundo y jura jamás volver a matar, cargando desde entonces con una espada que protege en lugar de arrebatar vidas. Y esa filosofía de proteger en lugar de matar tiene sus raíces en un estilo de pelea absolutamente brutal. El Hiten Mitsurugi, creado durante la guerra Sengoku, fue diseñado para que un solo espadachín pudiera enfrentarse a numerosos enemigos y acabar con ellos a una velocidad brutal. Sus bases son básicamente resolver el combate con un solo golpe, combinando velocidad, fuerza y precisión hasta hacer que el rival prácticamente no tenga oportunidad de reaccionar. Y para conseguirlo, la técnica lleva el cuerpo al límite. Kenshin utiliza una velocidad de desplazamiento tan extrema que puede desaparecer de la vista del enemigo. Aprovecha la vaina de su espada para aumentar todavía más la velocidad de sus ataques y además puede leer el ki de su oponente para anticipar sus movimientos. En otras palabras, Kenshin no espera a que tú ataques para reaccionar. Cuando tú decides moverte, él ya te mandó con San Peter. Y si queremos ver hasta dónde llega este estilo, basta con mirar su enfrentamiento contra Makoto Shishio. Shishio no solo es un espadachín brutal, sino el sucesor de Kenshin como asesino del gobierno Meiji, y antes de enfrentarse a él consigue derrotar o dejar fuera de combate a Sanosuke, Saito y Aoshi, mientras Kenshin llega a la pelea ya completamente agotado, y aún así la batalla es una locura. La espada de Shishio, la Mugenjin, puede incendiarse gracias a la fricción y los residuos de sus víctimas. Convierte cada ataque en una combinación de espada y fuego capaz de acabar con Kenshin en segundos. Y la clave que define esta batalla es cuando Kenshin finalmente entiende algo que su maestro llevaba tiempo intentando enseñarle. Para proteger a otros, primero tiene que valorar su propia vida. Shishio, en cambio, termina siendo víctima de su propio cuerpo. Después de 15 minutos de combate, su temperatura alcanza un límite que ya no puede soportar. Así que Kenshin no vence simplemente por ser más fuerte, vence porque aprendió a luchar por su propia vida. Número 1, Roronoa Zoro. Y así cerramos el capítulo de Kenshin, pero ahora sí llegamos al trono. El puesto número 1 de la lista es nada más y nada menos para Roronoa Zoro. Y aquí la cosa es distinta a todo lo que vimos antes, porque no solo es un buen espadachín dentro de One Piece, es que redefine por completo lo que significa ser un maestro
de la espada en el anime. Lo interesante es que todo su poder viene de un entrenamiento físico brutal, sin depender de habilidades subhumanas de nacimiento ni de una fruta del diablo que le dé ventajas mágicas. Todo lo que tiene se lo ganó a punta de chingadazos. A eso súmale un trasfondo genealógico que pesa muchísimo dentro de la historia, una conexión directa con el legendario dios de la espada, Shimotsuki Ryuma, y encima domina un estilo de combate completamente único en todo el género, el Santoryu, el estilo de las tres espadas. Y esto no es casualidad ni favoritismo, el primer lugar se lo gana con argumentos técnicos y funcionales y hasta simbólicos. Desde que lo conocemos se nota que para Zoro la espada no es solo un arma, es un camino completo de autosuperación. Todo empezó con una promesa de niño, hacer que su nombre resuene hasta los cielos, y con el tiempo esa meta se transformó en algo más grande, una lealtad absoluta hacia su capitán y una obsesión constante por romper sus propios límites. Y esto no se queda en palabras, se ve reflejado en momentos donde literalmente absorbe voluntariamente el cansancio y el dolor acumulado de toda su tripulación, y también cómo evoluciona en combate, de poder cortar materiales sólidos de alta densidad como el acero o incluso disipar llamas con un simple movimiento de espada. Y luego nos damos cuenta que este güey se la sabe cuando vemos los tremendos monstruos que carga en la cintura. Las espadas legendarias Meito se dividen por su nivel de forja y Zoro ha dominado casi todos los rangos. Wado Ichimonji, heredada de Kuina, lo acompaña desde el día 1 y es tan resistente que soportó un choque directo contra la espada de Dracul Mihawk. Sandai Kitetsu, una hoja maldita que consiguió tras arriesgar su propio brazo en una apuesta. Yubashiri destacaba por su ligereza y velocidad hasta que el poder de un marino la redujo a óxido en Enies Lobby. Shusui, tesoro nacional de Wano y hoja negra del legendario Ryuma, le daba una potencia brutal a sus cortes antes de intercambiarla. Enma, la espada de Oden que cicatrizó a Kaido, drena el Haki de su usuario sin permiso, obligando a Zoro a dominar su energía a nivel supremo. Y para semejantes espadas se necesita un estilo de pelea a la altura, el Santoryu o estilo de tres espadas, el cual consiste en sostener una katana en cada brazo y una tercera en la boca apretando los dientes. Ya casi le faltaba una en la ver. Zoro rompe todo estilo de pelea si la situación lo exige, se adapta al instante pasando a dos espadas Nitoryu, una sola Itoryu o incluso peleando a mano limpia con el Mutoryu. Sin embargo, cuando la pelea llega a un punto de máxima exigencia, presenciamos su técnica más rota, el Kitoryu, estilo de 9 espadas. Zoro genera la ilusión de tener 3 rostros y 6 brazos, triplicando su presencia física para atravesar a rivales con defensas que parecían impenetrables. Y semejante nivel de poder no pasó desapercibido para el gobierno mundial, que ha tenido que subirle el precio a su cabeza cada vez que Zoro rompe un nuevo límite. 60 millones de berries tras vencer a Mr. One. Zoro entiende el aliento de las cosas y logra lo que parecía imposible, cortar acero sólido. 120 millones de berries, su premio se duplica al aplastar a Kaku del CP9, mostrando por primera vez el Kotoryu Asura y superando las técnicas del Rokushiki. 320 millones de berries, vuelve a incrementar su recompensa al rebanar la estructura colosal de piedra de pica. 1111 millones de berries, alcanza una cifra estelar tras derrotar a King el incendio, despertando e impregnando el haki del conquistador en sus espadas para desatar su En o Santoryu. Como dato curioso, esa brutal recompensa actual de 1111 millones no es casualidad, es un guiño directo del propio Eiichiro Oda al día de nacimiento de Zoro, el 11 de noviembre. Y la prueba definitiva de por qué se corona con el puesto número 1 de este top es su combate contra King el incendio, una batalla tan salvaje que no solo puso a prueba sus límites, sino que lo llevó al borde absoluto de la muerte. Y es que Zoro ni siquiera llegó fresco a este duelo, venía de aguantar el impacto combinado de dos emperadores del mar, Kaido y Big Mom, manteniéndose en pie únicamente gracias a una medicina experimental que más tarde le duplicaría
todo el sufrimiento. La adaptación del episodio 1062 en el anime no fue solo un combate más, fue un hito histórico para la industria de la animación que paralizó a la comunidad global y consagró a Roronoa Zoro como el rey indiscutible de la katana. Dominar la espada en su propio mundo requiere años de entrenamiento, pero sobrevivir cuando te transportan a una dimensión completamente diferente, eso ya es otro nivel. Si quieres ver qué tan locos se ponen esos universos, te invito a ver mi video 12 animes isekai del peor al mejor.